Hola, hola. Bienvenidos un día más a mi canal de Mística Journey en español. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo hacer un amuleto contra las malas energías que vamos a meter estos ingredientes tan simples dentro de ese botecito de cristal. Como primer ingrediente vamos a utilizar la ruda seca. La ruda la utilizamos porque aleja envidias, males de ojo, energías negativas. También nos puede ayudar en algunas limpiezas para limpiar el aura y también eliminar bloqueos energéticos. También protege contra ataques psíquicos y malas intenciones de otras personas. El siguiente ingrediente que vamos a utilizar es el romero. Vamos a utilizar unas hojitas de romero seco, ya que este purifica ambientes y personas, eliminando vibraciones densas, también protege contra energías externas negativas y envidias, y también favorece la claridad mental y potencia la fuerza interior. Y por último, el último ingrediente que vamos a utilizar es la turmalina negra. Esta es una piedra muy potente. Hace de escudo energético porque absorbe energías negativas de todo el entorno, protege nuestra aura también de ataques psíquicos y envidias y disipa también los miedos y los pensamientos negativos. En este caso, la piedra es muy grande y obviamente no cabe en ese botecito, entonces solamente vamos a utilizar un trocito. Si no tenéis, en cualquier tienda podéis encontrar virutas de esta piedra. Todos estos ingredientes que hemos mencionado anteriormente lo vamos a meter en este botecito de cristal. Puede ser cualquier botecito que tengáis. Yo os recomiendo que sea pequeño para que os pueda caber en un bolsillo, en el bolso, en la mochila, algo que sea transportable. También es importante que tenga el taponcito para que no se caigan todas las cosas por fuera. Y en el caso de que no encontréis un botecito, también podríais utilizar una bolsa de tela. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro ritual. Este paso no es obligatorio, pero sí recomendable y es limpiar con una varilla de incienso la zona y también los ingredientes que vamos a utilizar. A mí me gusta hacerlo porque al final cada ingrediente que utilizamos, cada herramienta, incluso nuestra mesa de trabajo, tiene mucha energía. Por ejemplo, en la mesa que yo trabajo es donde hago mis rituales, donde estudio, donde hago mis trabajos con el ordenador. Entonces, tiene mucha energía acumulada porque yo paso muchas horas en este escritorio. Entonces, por eso es importante limpiar la zona de trabajo para que no se acumulen esas energías que yo haya podido tener anteriormente. Al igual que cada herramienta que utilizamos, el botecito de cristal, por ejemplo, puede ser reutilizado, entonces vamos a quitar esas energías que puede haber tenido anteriormente porque se utilizaba para otra cosa y ahora necesitamos que esa energía esté totalmente limpia para ponerle la intención que nosotros buscamos ahora mismo. Y ahora sí, una vez ya tenemos todos nuestros productos limpios de energías, vamos a meter poquito a poco las ramitas de romero dentro de nuestro botecito. Podéis poner todas las ramitas que vosotros creáis conveniente, no importa el tamaño, tampoco importa la cantidad, lo más importante es que pongamos nuestra intención para que nos proteja. También tenemos que tener en cuenta que vamos a poner un poquito más de productos y entonces tendremos que dejar espacio para el resto de ingredientes. Luego vamos a poner la ruda seca. Al estar seca, veréis que se rompen muy fácilmente las hojitas, no pasa nada. Intentar coger las que más podáis y ponerlas dentro del tarrito. Obviamente la hojita entera no va a entrar, pero el efecto es el mismo. Recordar en poner la intención de que purifique todas las energías que puedan haber alrededor de nosotros. La ruda es un ingrediente muy potente y muy fuerte que se utiliza en un montón de limpiezas energéticas por su poder.
Veréis cómo se va llenando poquito a poco nuestro tarrito. Podéis llenarlo hasta arriba si queréis, no hay problema, solo tener en cuenta de que ahora el siguiente paso es poner la piedra de turmalina. Entonces depende del tamaño que tengáis vuestra piedra, podréis llenarlo más o menos. Una vez ya puestos todos los ingredientes y con sus intenciones, vamos a cerrar el botecito con su tapa. Ya por último, si creéis que vuestro botecito tiene intención de abrirse, no queremos eso, ¿vale? Porque lo que va a hacer este botecito es guardarse todas las energías que pueda haber alrededor, que es por eso que nos va a proteger. Entonces yo lo que hago es coger una vela y lo voy a sellar con las mismas gotitas que la vela me puede dar. Esto, mientras lo hacéis, podéis intencionarlo para que selle y también transmute todas las energías que este amuleto pueda absorber. Recordad, siempre que hacéis un ritual, en cada paso que deis tenéis que intencionar cada cosa que estáis utilizando. El color de la vela no importa, la que tengáis a mano está bien. Yo en este caso tenía la blanca realmente se utiliza para muchísimas cosas, pero en el caso de las protecciones energéticas, si quisierais potenciar más este ritual, podéis utilizar una vela roja o también una vela negra. Y así de bonito se nos queda nuestro amuleto protector de malas energías y también de envidias. Os recuerdo que este botecito lo podéis meter en vuestro bolso, en vuestra cartera o incluso en vuestro bolsillo. Siempre que sepáis que vayáis a ir a un sitio donde las energías son muy densas o si vais a tener una reunión con gente que su energía está muy bajita, este amuleto os va a venir fenomenal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, que os sirva de mucho este amuleto. Por favor, darle me gusta si os ha gustado este vídeo, dejadme en comentarios si habéis hecho un ritual como este o si lo vais a realizar. Y también que os suscribáis a mi canal para que YouTube os avise en cada momento de cada vez que subo un vídeo como este y así me animáis a que yo siga creando contenido como este. También me podéis escribir a mi email personal si quisierais preguntarme cualquier cosa y también os dejo el enlace a mi página para que veáis los servicios que puedo ofrecer, tanto rituales personalizados, consultas de tarot y también sanación cuántica. Espero veros pronto en otro vídeo como este y os mando mucha luz. Adiós.